Vamos a cantar este himno que se titula Hombre de Dios. Aunque tormentas habrá y cualquier tribulación, tú no olvides en dónde estás. Subiste al barco de Dios. Aunque gran ruido habrá, cualquiera la tentación, la voz apacible del Señor, escúchalo y triunfarás. Viendo el mundo y cómo está, Dios suspirará. Alguien con genuino evangelio no lo puede hallar. Hombre de Dios, escucha, esfuérzate en su gracia. Todo lo que has oído de mí, comparte a hombres fieles. Hombre de Dios, escucha, mi evangelio comparte. Y el Espíritu del Señor contigo siempre estará. Aunque tormentas habrá y cualquier tribulación, tú no olvides en dónde estás. Subiste al barco de Dios. Aunque gran ruido habrá, cualquiera la tentación, la voz apacible del Señor, escúchalo y triunfarás. Viendo el mundo y cómo está, Dios suspirará. Alguien con genuino evangelio no lo puede hallar. Hombre de Dios,
Señor contigo siempre estará. El Espíritu del Señor contigo siempre estará. El Espíritu del Señor contigo siempre estará. Contigo siempre estará. Contigo siempre estará. Buenos días a toda la iglesia, hermanos, amigos que están conectados en este momento, hoy domingo, 10 de la mañana, que vamos a estar dando el culto y tomando la palabra de Dios. Esta palabra bendita que Dios dará cumplimiento en nuestras vidas si con fe nos aferramos a ella. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 16, versículo 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. El título del mensaje en esta mañana es El maná y las codornices. Esta bendita palabra de Dios nos revela cómo es que Dios da respuesta a sus hijos. Debemos confirmar hoy cómo José y David recibieron las respuestas y también cómo Pablo recibió respuestas en su vida. En cada momento, Dios a cada uno de ellos les dio una respuesta diferente, pero el pacto que ellos poseían era el mismo. Era la promesa que Dios daba cumplimiento a sus vidas. Este es un momento muy importante, es un tiempo tan importante donde debemos tomar el pacto de Dios, la promesa de Dios en nuestras vidas. Pues a través del maná y las codornices, Dios le dio una gran respuesta a Israel. En verdad, no tenía comida el pueblo de Israel y les dio la comida. Jesús en San Juan 6 les dio la conclusión. Con esa conclusión tenemos que nosotros comenzar, pues algunos solamente han leído este pasaje y solo recuerdan cómo Dios les dio el maná y las codornices a Israel, y eso es todo. Pero en realidad hay una gran respuesta y un gran pacto que Dios desea que su pueblo hoy pueda considerar en su vida. No es las codornices, no es la comida que recibieron. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, da la respuesta y la conclusión para su pueblo. Él dio de comer a muchas personas e hizo muchos milagros también. Pero las personas vieron solo la comida y solo vieron el alimento físico, pero no se dieron cuenta de aquella señal que Jesucristo estaba dando en ese momento. La señal de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Este era el deseo de Dios, que todos puedan abrir sus ojos y darse cuenta de esta promesa. Pues muchos empezaron a seguir a Jesucristo porque querían hacerlo rey. Y querían que Él sea su rey porque sabía que no le hacía falta comida o alimento a ellos, que si Cristo era su rey, iban a tener mucho que comer. Pero Jesucristo le dijo: yo soy el pan que da vida, yo soy el maná que Dios ha mandado del cielo, pues el que come de este pan no tendrá hambre jamás,
Jesucristo es la respuesta que Dios ha mandado del cielo. No debemos ser engañados. Aunque Israel recibió el maná y las codornices, está bien, pero hay una promesa mucho más grande. Y si Israel no hubiese recibido esta comida y hubiesen muerto en el desierto, pues está bien también. Aferrándose a la promesa de Dios, aún la muerte se convierte en una ganancia para los hijos de Dios. No debemos ser atrapados por las cosas físicas y materiales que hoy gobiernan al mundo y que Satanás usa para destruir al pueblo de Dios. Satanás destruyó a Adán y Eva con algo para comer. Y cuando Satanás vio a Jesús, lo buscó para tentarlo también con algo para comer, porque sabía que Jesús tenía hambre. La gente sufre por la comida, pero la Biblia dice que no es el problema la comida, porque al recibir la promesa y el maná del cielo que es Jesucristo, Él soluciona todos los problemas de nuestra vida. Es por eso que hay 3 cosas que debemos considerar. Una de ellas es, ¿cuál es el método del dueño del universo? Es verdad que nosotros tenemos que trabajar, es verdad que nos dedicamos a algún oficio o trabajamos independientemente o para alguna empresa. Dios nos da la economía preparada para sus hijos aún a través del gobierno y de los no creyentes. Pero en este tiempo de extrema situación y en este tiempo de una extrema economía o una extrema situación económica que está pasando el pueblo de Dios, Dios también ha preparado una economía especial, preparada por Dios para sus hijos. Así como ellos recibieron en este tiempo de extrema situación en el desierto, donde no había nada que comer, Dios les dio el maná y las codornices en un tiempo extremo. Así también Dios en este tiempo ha preparado una economía especial para sus hijos, para aquellos que se aferran al pacto de Dios. Como segunda cosa que tenemos que entender es el campo que Dios está mirando. Más importante que el maná es el pueblo de Dios. Más importante que la comida son los hijos de Dios. Más importante que la ropa que tenemos que poner, que tenemos que usar a diario, es la vida que Dios nos ha dado. Por eso es que no debemos mirar en sí las cosas físicas o materiales que podamos recibir o que no podamos recibir, o la situación que estemos ahora viviendo. Más importante que todas esas cosas es el pueblo de Dios. Es o son los hijos de Dios. Pues el mayor interés de Dios es dónde estamos ahora. Su mayor interés de Dios es en dónde está el pueblo de Dios ahora. Si sabemos esto, entonces podemos tener gozo, pues nos damos cuenta que en todo momento la mirada de Dios está sobre sus hijos, sobre sus evangelistas, sobre el pueblo santo de Dios. Esta es la segunda cosa que tenemos que recordar, que más importante que cualquier cosa en este mundo es el pueblo de Dios. Somos el pueblo bendito, santo de Dios. Es por eso que Dios ha preparado aún la economía en tiempos de crisis y de angustia. Es esa economía especial que Dios ha preparado para su pueblo. Y como punto número 3, la tercera cosa que debemos considerar es que el lugar en donde estamos es el plan de Dios. El desierto formó parte del plan de Dios para Israel, porque ellos tenían muchas heridas, tenían mucha idolatría en el corazón, aún estaban aferrados al yo, centrados en ellos solamente, buscando y quejándose cuando no recibían lo que querían. Vivían atrapados en el materialismo y en el falso éxito. Por eso es que el desierto formó parte de un plan perfecto de Dios. Hoy nosotros que estamos en un tiempo donde hay un virus que está azotando a muchos países y muchas familias,
tenemos que mirar con claridad que es el plan de Dios. Es el plan de Dios para que podamos tirar nosotros nuestra incredulidad, la idolatría, la arrogancia y el orgullo. Es el tiempo donde Cristo tiene que ser todo para nosotros, suficiente y completo. Es el tiempo donde tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús y darnos cuenta que Él es más importante que cualquier cosa en el mundo. Su palabra dice: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Pero estas cosas se han perdido porque hemos estado siendo engañados por las cosas físicas y materiales. Israel tenía que atravesar este tiempo de desierto porque era el plan perfecto de Dios. En Juan 6, Jesús dijo claramente a su pueblo que Él es el verdadero pan de vida. El Espíritu es lo que da vida y la carne no aprovecha para nada. Por eso Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hizo ese milagro de dar de comer a miles de personas con el único fin de dar una señal que Él era el Hijo de Dios. Pero ellos no miraron esta señal, solo miraron la comida y quisieron acercarse a Jesús solo por la comida. Este es el tiempo para que nosotros podamos aferrarnos a Cristo Jesús como el verdadero pacto, el nuevo pacto que Dios mandó del cielo. La mayoría de las personas están cayendo en el materialismo y tienen muchos problemas a causa de esto. Jesús les dijo a ellos: el milagro no es nada. Que el pan y los peces se multiplicasen no es nada. Más importante que el pan y los peces es Cristo Jesús. Pues, ¿por qué es importante Cristo en nuestras vidas? Porque Cristo es el principio de la verdadera felicidad y de la liberación. Cristo es el principio de la nueva vida, de la salvación. Cristo es el comienzo para poder disfrutar de Emmanuel, que Dios está con nosotros. Es Cristo la única respuesta. Pero como Israel no entendía esto, se quejaban continuamente. Ellos decían que era mejor estar en Egipto que estar en el desierto. Debemos de tener la conclusión en verdad nosotros. No es importante el maná, no es importante las codornices, más importante era Dios que está con nosotros. Primer punto del desarrollo es la primera respuesta que debemos recibir. La verdadera liberación dio la libertad verdadera. Nosotros tenemos muchas heridas en el corazón. Por eso a veces nos quejamos, renegamos y no entendemos el plan de Dios. Algunos hasta empiezan a criticar. E Israel también tenía muchas heridas, pero no podían abandonar sus heridas, su pasado, las cosas que se habían grabado en su corazón. No podían hacerlo. Y como resultado no podían creer para nada en Dios, ni en la promesa que Dios les había dado a ellos, a través de Moisés, el día de la liberación. Ellos se quejaban continuamente, y esto es un gran error. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que dejar nuestras heridas y dejar nuestras quejas y entrar dentro del Evangelio perfecto que se cumple, dentro del pacto verdadero de Dios que se cumple por encima de cualquier cosa. Todas las heridas se pueden convertir ahora en una plataforma. La situación que estamos viviendo puede convertirse en una plataforma también. Nuestro pasado se puede convertir en una plataforma, pero las heridas para los débiles se convierten en un obstáculo. No pueden mirar el Evangelio y no pueden seguir el plan de Dios. Continuamente se quejan, aún ahora están cayendo en quejas, en desánimo. Y la iglesia está soltando el Evangelio porque están mirando solamente lo material y lo físico. Más importante que todas las cosas es Cristo.
Porque si tienes a Cristo lo tienes todo. Pero si lo tienes todo aparentemente y no tienes a Cristo, no tienes nada en la vida. Porque el dinero y las cosas materiales no pueden detener a Satanás. No pueden detener el fracaso ni la maldición en tu familia. Pero con Cristo, aunque no tengamos nada, podemos ser personas benditas. Podemos disfrutar de la verdadera bendición en Cristo Jesús. Todas las heridas se pueden convertir ahora en una plataforma. Tu pasado, tu presente y lo que estás viviendo se puede convertir en una plataforma muy fuerte. Lo primero que debemos recibir es la libertad verdadera. Satanás, quien ha mantenido esclavo al ser humano por mucho tiempo, está engañándolos para que no crean en Jesucristo, sino que crean y practiquen la idolatría, que crean en la hechicería, en la brujería, en el horóscopo, en los amuletos, en las cábalas, más que en Cristo. Cuando crees en Cristo Jesús, recibes la verdadera libertad. Y esta verdadera liberación te lleva a tener una vida libre de cualquier fracaso, maldición y desastre, porque esta es la promesa de Dios. Los hijos de Dios no fracasan. Los hijos de Dios solamente encuentran el plan de Dios en medio de la situación. Ustedes son hijos de Dios y Dios está con ustedes. No sean atrapados por la pobreza ni las dificultades del pasado, sino conviertan todas esas cosas en la plataforma de sus vidas para poder salvar a otros que con dificultad y con dolor hoy están viviendo cada día sus vidas. Solo el Evangelio, solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo te puede dar a ti esta verdadera libertad. Punto número 2. La segunda respuesta son las respuestas centradas en el pacto, el culto y el día del Señor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Israel recogía por 6 días el maná y las codornices y el 7º día no recogían nada? Era porque el 7º día tenían que dar el culto a Dios. El centro del culto, una vida de dar el culto a Dios, era lo que Dios estaba grabando en el desierto a su pueblo. Que todas las cosas que vienen a tu vida de Dios vienen. El sustento, la fuerza, el trabajo, la economía, todo viene de la mano de Dios. Y algunos centrados en esto han perdido y han dejado a un lado el culto. Han dejado que Satanás les robe el valor que es dar el culto a Dios. Dios desea que en este tiempo podamos restaurar el culto a Dios. Cambiar todo aquello que opone este tiempo de dar el culto a Dios. Es el deseo de Dios. Que podamos entender en verdad que a través de este coronavirus que se está moviendo y que se está expandiendo, es un tiempo para que nosotros podamos restaurar nuestro culto personal y familiar delante de Dios. Algunos han dejado y han perdido de dar el culto a Dios, porque siempre han dicho no tengo tiempo y no puedo. Pero hoy, que Dios ha permitido esto, y a los hijos de Dios me dirijo, puedan darse cuenta que el culto es un tiempo muy importante. Muchos que hoy no pueden dar el culto en la iglesia están dándose cuenta de la verdadera importancia que es dar el culto. Tal vez otros dirán, es más cómodo dar el culto de mi casa, ver el video y ya está. Pero en verdad es importante que nosotros podamos restaurar este culto verdadero. Cristo es el centro de nuestra vida. Y todo se mueve por el plan verdadero de Dios. Dar el culto es estar delante de Dios y de su palabra y reconocerlo en tu vida. Y saber que Cristo es la promesa de Dios que ha pisado la cabeza de Satanás.
que con Cristo en tu vida no hay en verdad nada de qué temer. Esto es el verdadero culto. Debemos de saber hoy el valor del culto. A través de este coronavirus podemos restaurar y darnos cuenta cuán importante es dar el culto a Dios. Punto número 3. La tercera respuesta son las respuestas eternas y el verdadero descanso. ¿Por qué es que Israel puso en el arca del pacto el maná? Porque es una respuesta eterna que nunca va a desaparecer. Tienen que tomar lo que van a comer, les decía Moisés al pueblo de Israel. Porque si tomaban más de lo debido, al día siguiente se iba a echar a perder. Por eso es que muchos que tomaron más de lo debido, las cosas que guardaron, tanto el maná como la carne, terminaron llenos de gusanos. Pero cuando llegó un día antes de dar el culto a Dios, Moisés les dijo: tomen todo y guarden para mañana, porque mañana daremos el culto a Dios. Será el día de reposo. Ellos tomaron y guardaron las cosas, tanto el maná como las codornices, y cuando fueron a ver al día siguiente no se echaron a perder. Cuán importante es darnos cuenta que todas las cosas giran alrededor de Cristo Jesús. Giran alrededor de una vida de devoción, tomando el Evangelio, dando el culto al Señor. Nosotros hoy tenemos que tomar estas respuestas eternas. Este maná precioso que ha venido del cielo es Jesucristo. Lo demás se va a estropear. Lo demás se acaba. Lo demás no dura. Las demás cosas son comidas por gusanos y se terminan y se acaban. Pero el maná verdadero es Cristo Jesús. Él es el pan que Dios mandó del cielo. El pan de vida que ha venido a solucionar todos los problemas de nuestra vida en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo en Juan 19:30, consumado es, todo se acabó, todo se terminó. Rompió el velo que dividía a Dios del pueblo. Todo se acabó ahí. Dios quiere darnos este reposo. Esta respuesta eterna es Cristo Jesús, que no cambia, no se acaba, no se agota, no es obstaculizado por ninguna situación presente. La promesa de Dios se cumplirá aún por encima de cualquier virus o crisis que pueda estar golpeando nuestro país. La promesa de Dios se va a cumplir porque es perfecta y es poderosa. Dios quiere darnos hoy este reposo mediante esta respuesta eterna que es Cristo Jesús. Descansen y tengan reposo en Cristo. Dios está con nosotros hoy. Esta respuesta eterna es Cristo Jesús. Dios sabe la situación en la cual estamos ahora viviendo nosotros, pero Él quiere bendecirnos. Él quiere que en Cristo podamos hallar la paz y el descanso que el mundo no puede dar, y que no miremos las cosas físicas y materiales, sino solo a Cristo Jesús, que es el maná y el pan verdadero que ha venido a darnos sustento y fuerza. Pero por las cosas materiales muchos pueden malentender y pueden caer en quejas. Sin embargo, hoy les animo, pueblo de Dios, a que puedan tomar estas respuestas eternas. Como conclusión, la Biblia nos dice que las dificultades son temporales. Los que esperan gozando recibirán respuesta. José, al ser esclavo temporalmente, tuvo problemas, pero solo era parte de un proceso. Ese proceso podría ser un sufrimiento para algunas personas, pero para José se convirtió en un tiempo de aferrarse a la promesa de Emmanuel. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba sobre él, y él disfrutaba mucho de esta respuesta. David, en la dificultad, confesó que Dios era su fortaleza. No hubo ningún rey como David. Los 3 amigos de Babilonia tuvieron dificultades temporales, pero tuvieron respuestas al final. Su fe los conllevó a tener unas respuestas que cambió esa época.
Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron problemas temporales también. Pero su fe en Dios les conllevó a dar respuestas genuinas y verdaderas aún a reyes. La iglesia primitiva también fue perseguida temporalmente, pero sus respuestas fueron eternas. El profeta Habacuc se preguntaba por qué Dios dejaba a los malos y los justos sufrían. Se preguntaba el profeta Habacuc. Pero Dios le dijo: graba esta palabra en la piedra. Y él escribió: el justo por la fe vivirá. Esto lo tomó Pablo también. La justicia solo es por la fe. No tomen lo temporal, sino tomen lo eterno. También lo tomó Lutero cuando podía morir. Él se aferró a Romanos 1, 16, 17. El justo por la fe vivirá. En este momento es un tiempo para tomar su palabra, para darnos cuenta que todo esto es un tiempo temporal. Pero hay una gran diferencia: los que esperan con gozo, aferrándose a la respuesta eterna que es Cristo, al maná perfecto que es Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo del cielo. Los que se aferran a esto con gozo reciben grandes respuestas. En verdad, estemos tomando esta palabra y orando. No se dejen engañar por las cosas físicas y materiales. Solo aférrense a Cristo, al pacto de Dios, la promesa eterna que por encima de cualquier situación se cumplirá. Dios está con nosotros. Nadie puede parar el pacto de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias por la palabra que en esta mañana tú nos das. Cumple esta promesa en nuestras vidas, Señor. Que podamos dejar a un lado todas las cosas físicas que hoy nos gobiernan y nos controlan. No permita que caigamos en herida ni en desánimo, Señor, sino que hoy nos aferremos a tu promesa. Cristo es el maná que has mandado del cielo para dar salvación a tu pueblo. No es la comida, no es la bebida, no son las cosas que podemos poner encima. Es solo Cristo, la verdadera promesa, la verdadera respuesta eterna que soluciona todos los problemas de nuestra vida en la cruz del Calvario. Señor, que en esta mañana esta palabra pueda darles descanso a tus hijos, a tu pueblo, Dios. Que puedan recibir el descanso a través de este culto que estamos dando en este momento. Amado Padre Celestial, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo y que puedan superar todas las cosas. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén.